Vamos a proseguir, hermanos, con el estudio que quedó pendiente, la segunda parte, hace 15 días, me parece. Ya está aquí la imagen, que es el liderazgo cristiano, segunda parte. Recuerden que estábamos viendo este estudio, que es de nuestro hermano Miguel Núñez. Le di una pequeña adaptación para nosotros, pero es muy importante que nosotros sepamos de qué manera, a través de la Biblia, el Señor nos manda a asumir un liderazgo, ¿ok? Entonces es importante, y nosotros, para entrar en contexto, habíamos visto que dice: el Señor busca para sí un hombre conforme a su corazón. Busqué entre ellos algunos que levantaran un muro y se pudiera en pie en la brecha delante de mi favor de la tierra, para que yo no lo destruyera, pero no lo hallé. Esto está en Ezequiel, corrobórenlo, hermanos. Vámonos a Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Y el Señor Dios Todopoderoso levanta estas palabras a través del profeta. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Repito. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyera, pero no lo hallé. Y luego dice aquí: es el Señor quien da a la búsqueda y pone su sello sobre cada uno de los que Él llama. Dios levanta a sus líderes conforme a lo que Él esté planificando hacer en cada momento histórico. La necesidad del plan de Dios determina qué tipo de hombre Él levantará. Vamos a hacer una pequeña oración y proseguimos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Te pedimos con humildad, Señor, que nos abras nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo, porque si no, no podríamos entender absolutamente nada. Te damos gracias, Señor, porque a través de ese razonamiento que has puesto desde un inicio, podemos entender algunas cosas, mas las cosas de Dios las entendemos a través de tu Espíritu. Es por ello, Padre, que te pedimos que seamos receptivos hacia este estudio que lleva tu palabra, y que a través de este estudio, Padre, que habla de un liderazgo que se debe de llevar en la congregación, nosotros podamos realmente cambiar nuestro punto de vista acerca de cómo podemos entrar en un servicio, Señor, para poder honrarte y para poder cumplir con el propósito por el cual tú nos salvaste. Gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, entonces, como ya vimos al entrar en contexto, hermano, dice que la falta de preparación del líder en el momento de su llamado. Dice: cuando se produce el llamado, la persona no está todavía equipada para ejercer su función, como ya hemos dicho, especialmente desde el punto de vista de sus habilidades y la formación de su carácter. El llamado comienza con la formación del carácter e incluye el equipamiento con dones y talentos. Algunos ejemplos bíblicos de esto lo vemos en algunos personajes de la Biblia. Nosotros sabemos que el carácter, hermano, es muy diferente a nuestra famosa reputación. ¿Estamos de acuerdo? La reputación es algo que la gente opina de nosotros, y eso nos gusta. Eso nos gusta porque a veces nos hace hasta en público comportarnos así muy decentes, muy amables, como está usted. Pero una vez que cerramos la puerta de casa y estamos en la intimidad, como la canción que estábamos cantando ahorita, ese carácter ya no se ve. Podemos inclusive ser groseros, faltos de respeto,
O sea, aquella amabilidad que demostramos en público, a veces con la esposa y con los hijos no se da. Entonces, quiere decir que entonces no estamos formados en un carácter, sino estamos formados en una hipocresía. Por eso el Señor dice, pero no te preocupes, yo te hago un llamado aún y con todas las fallas que tengas. Y te voy a mostrar, dice Él, algunos... Camarista. Bueno, les voy a mostrar unos personajes bíblicos para que vean que a través de estos personajes bíblicos, ¿qué carácter tenían? Abraham, ¿quién no conoce a Abraham? No en la Biblia. Está denominado inclusive por ahí como el padre de la fe, a quien Dios le entregó una promesa preciosa. Él era un mentiroso. ¿Sí recuerdan que esto lo vimos? ¿Sí? ¿Por qué era mentiroso? Es un estudio, hermanos. Pueden hacer preguntas, inclusive si tienen alguna duda, pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. Y lo aclaramos. ¿Por qué era mentiroso? ¿Quién me dice? Porque negó a su esposa, exactamente. Dijo que era su hermana y en realidad era su media hermana y ahí no estaba la mentira. La mentira es que negó a su esposa. Jacob fue un engañador. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jacob? Bueno, dice mi esposa que le quitó la ¿qué? ¿La qué? Primogenitura. ¿A quién? A Esaú. Pero además, su mentira fue más allá. ¿Qué hizo con su padre? ¿Quién era su padre? ¿Quién era su padre? Isaac. ¿Qué le hizo a Isaac? Fue y lo engañó. Se puso pelo de camello en los brazos para que le entregara nada más y nada menos que la bendición como primogénito. Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Asesinato. Se convirtió en un asesino. ¿Sí? Cuando mató defendiendo a un hebreo, a un egipcio. ¿Ok? Pedro, Juan y Jacobo, los apóstoles, eran hombres impetuosos que inclusive Juan y Jacobo se llevaron el nombre de los Boanerges, que eran los hijos del trueno, por ser extremadamente neuróticos, por ser extremadamente violentos. Una vez le pidieron al Señor que cayera lluvia, fuego del cielo para que arrasara con esa población de Samaria, simple y sencillamente porque no les habían dado albergue. Tomás, el apóstol, falto de fe, no tenía fe, no creía lo de Jesús, ¿sí? Él dijo, hasta no ver, no creer. Y esa frase se ha hecho famosa, ¿no? Dice uno, no, yo hasta que no lo vea, no lo crea. Oye, ¿de veras ya cambió el hermano? Y dice uno, no creo. No, de veras, si ya cambió, no creo. Y hasta no verlo, y lo ve uno y dice, no ha cambiado. Así tenía fe. Pero así era Tomás, hasta no ver, no creer. Cuando se le presentó el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, toca, Tomás, las llagas. Mete tu mano aquí donde está la lanza, donde metieron la lanza. Y entonces, ¿qué pasó con Tomás? Cayó de rodillas y le dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Ok? Pablo, un asesino a sueldo, cruel perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos. Si tuvieron, dice, ¿por qué fueron escogidos si tenían todos tantas debilidades? Puramente por gracia, hermano, lo que cantábamos ahorita. Si no es por la gracia de Dios, nosotros no estuviéramos salvos. Nosotros lo que merecíamos era el infierno. Pero hoy ya no estamos bajo la ley, pero respetamos la ley y cumplimos la ley. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo la grabó en nuestros corazones a través de su Espíritu, y entonces por gracia ahora somos salvos. Por gracia Él escogió a toda esta gente, la preparó.
Dice, puesto que nuestras incapacidades hacen brillar mejor el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a veces la gente que te conoce en tu comunidad y sabe qué tipo de persona eres, tu familia, te conoce perfectamente. Y cuando ve cómo Dios te va transformando, pero de verdaderamente en otro tipo de persona, ahí es donde Dios brilla a través de su gracia, cómo nos transforma. Porque ya habíamos sido que a los grupos de no sé qué, que a los grupos, habíamos hecho como 40 escrituras y fuimos al psicólogo, nos metimos en falsas religiones, y nomás nada, nomás no cambiaba la persona. Pero realmente aquí el Señor dice que a estos hombres cambiaron. ¿Estamos de acuerdo que estos que mencionamos, Abraham, Jacob, Moisés, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás y Pablo, cambiaron? Cambiaron. Y ahorita ya están en la presencia de Dios. Dice, por eso hacen mejor brillar el poder de Dios, y además nos dejan entender más completamente que todo es de Él, por Él y para Él. Vámonos a Romanos 11:36. Vámonos a Romanos, el libro de los Romanos 11:36. Y cito, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Ok? Ahí está corroborado. Ciertamente su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nosotros no podemos jactarnos de lo que somos ahora gracias a nosotros, es gracias a Dios. Porque si por nosotros fuera, seguiríamos siendo aquellos hombres y mujeres, o sea, totalmente arrasados por el pecado, hermano. Como decía alguien, los líderes son personas comunes y corrientes, colocadas en circunstancias extraordinarias. O sea, esto es algo que impacta, de veras, invita a que verdaderamente en cuanto yo sienta el deseo que está poniendo el Señor en mi corazón de poder asumir un servicio, vea yo esto, porque dice que son personas comunes, como cualquiera, colocadas en una circunstancia realmente extraordinaria. Un verdadero líder de Dios, consciente de su llamado, está dispuesto a dejar la seguridad de lo que venía haciendo cuando recibió el llamado, con el fin de abrazar el desafío que Dios le pone por delante, asumiendo todos los riesgos. Esto es bien difícil. ¿Sí se entendió? Se los voy a volver a repetir. Un verdadero líder de Dios, consciente de su llamado, consciente, o sea, que verdaderamente sabe lo extraordinario de esa circunstancia, es donde Dios lo va a poner. ¿Para qué va a servir? ¿Qué va a realizar? O sea, dice que está dispuesto con todo su corazón a dejar la seguridad de lo que venía haciendo cuando recibió el llamado, con el fin de abrazar el desafío que Dios le pone por delante. O sea, es que verdaderamente es un desafío. Nosotros estamos acostumbrados siempre a buscar una comodidad y un confort, ¿cierto? O sea, no me saquen de esa área porque inclusive me pongo mal, me pongo neuras, me lleno de miedo. O sea, empiezo, como dicen los chavos, a bandear, ¿no? Como badajo de campana, para allá y para acá emocionalmente. Pero dice, es un desafío que te pone Dios por delante. Mira, yo quiero que asumas la situación de ser un pastor, al señor Andrade, ¿no? Y el señor Andrade está cómodamente en un puesto de gobierno que llega a las 6 de la mañana y sale a las 3 de la tarde. Y creo que no trabajan mucho ahí, ¿verdad? En gobierno. ¿Quién trabaja en gobierno por aquí? Nadie.
¿no? Y con un buen dinero y con buenas prestaciones y con caja de ahorros y que le diga el Señor, salte de ahí, ya no te quiero ahí, ahora te quiero de tiempo completo para mí. Pero es que todavía debo el carro, pastor. No me interesa, salte de ahí. Imagínate, eso es lo que está diciendo aquí, asumiendo todos los riesgos. ¿Por qué, hermano? ¿No se ve así como que el Señor está pidiendo mucho? ¿Como que está exagerando Dios? ¿No sería mejor que dejara que me jubilara, que tuviera ya mis prestaciones de jubilación y que ya tuviera todo arregladito para que, ahora sí, Señor, ya puedo entrar a servirte? Ahora sí ya no tengo ningún problema. Es más, ya mis hijos crecieron, ya se casaron, no hay problema. Ahora sí, no, así no es. Así no es, dice el Señor. Fíjate, Abraham dejó su tierra y su parentela, le dijo, vete de ahí. ¿Cómo se llamaba la tierra y de donde sacó el Señor a Abraham? Ur de los Caldeos. Una tierra próspera, una tierra con muchas ganancias. Él era ganadero, estaba en una posición preciosa y le dijo, salte de ahí. Estaba con su familia. Le dijo, salte de ahí, vete de tu tierra y de tu parentela, sin ninguna otra garantía que no fuera la voz de Dios. Porque él le dijo, yo voy a hacer esto. Y le dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en el cual ahora vosotros habitáis. Esto está en Hechos 7 del 2 al 4. Ya no lo busquen, ya se los leí. Moisés dejó a un lado todos los tesoros de Egipto. Digo, no era un empleado. ¿Qué era Moisés en Egipto? Un príncipe. Era un príncipe, tenía privilegios, tenía de todo, ¿no? Para generalizar. Y le dijo, y dejó todo, ¿sí? Los tesoros de Egipto, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los placeres temporales del pecado. Esto también está en Hechos 11:25. Pedro, Juan y Jacobo dejaron sus redes sin ninguna garantía de sustento, salvo la confianza en Dios. ¿Cierto? Le dijo, ven, sígueme. No, pero no, agarraron y vámonos. Y tenían familia. Pedro tenía a su esposa, tenía a su suegra, tenía a sus hijos. Pablo dejó el judaísmo, su posición de fariseo. ¿Ustedes saben lo que era una posición de fariseo en ese entonces, hermano? Era la mejor posición que tú podías encontrar en una nación. Tenías fama, fortuna, respaldo, prestigio. ¿Qué más? Poder. ¿Qué dijo Pablo al final de todo esto cuando conoció a Cristo? ¿Qué dijo? ¿Quién se acuerda? Todo esto que tengo, lo tengo por basura ahora. Lo que ahora muchos pondrían como currículum en un trabajo, ahora él dice, yo lo tengo por basura, por seguir a Cristo. Todo renunció, dice aquí. Antes de ir a Jerusalén, él mismo declaró, lo único que tenía seguro es que le esperaban. ¿Qué le esperaba a todos los lugares donde iba al famoso Pablo? A ver, allá atrás, ¿qué le esperaba, Ray? ¿Dónde iba el Pablo? No, cadenas y aflicción, dice. No llegaba a un hotel, ¿no? No llegaba al 5 estrellas. Ahora los predicadores y todos los pastores, apóstoles, profetas de todos los lugares, llegan al mejor hotel, ¿no? No, Pablo dice,
A donde voy me esperan cadenas y aflicción. La pasión del líder que Dios pone en él es lo que lo lleva a dejar a un lado lo que antes había estado haciendo para abrazar el llamado de Dios. Es una pasión en el sentido del contexto de algo que le apasiona, le gusta, le goza, le agrada. No va a fuerzas. Ay, otra vez al culto. Ay. Luego los domingos venir a las 7:30 a hacer el quehacer. No, pues están como mal, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Si a esa hora veo Chabelo. Ah, no, ya no hay Chabelo. Ya no hay ni Chabelo. Dice, la seguridad del líder es el Señor, no son las circunstancias, no es el trabajo, no es el dinero, no es el prestigio, no es el poder, es Dios. Esa tiene que ser nuestra seguridad, no las circunstancias, no su preparación, no sus recursos, solo Dios. ¿Con qué ganancia salió Moisés al desierto a alimentar a más de 2 millones de personas? ¿Qué llevaban? Dice la palabra que sí salieron y llevaban muchas cosas, llevaban joyas, llevaban gallinas, llevaban un bonche. Supuestamente iban a tardar 40 días en llegar. 40 días. ¿Por qué tardaron 40 años? Por desobedientes, exactamente. Pero él solo salió con la palabra de Dios. ¿Cómo sabe un líder que ha recibido un llamado de parte de Dios? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que yo tengo un llamado de Dios? ¿Cómo sé que tengo dones? ¿Cómo sé que tengo hoy la oportunidad de desarrollar el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sé? Pues porque el Espíritu Santo le dice a tu espíritu que tú ya eres un hijo de Dios. Y una persona que ha nacido de nuevo, o sea, tiene esto. Ya pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Estamos de acuerdo? Desde el momento en que esa persona recibe el llamado de Dios, solo sueña con llevar a cabo aquello que Dios ha puesto en su corazón y no se siente satisfecho hasta que lo inicia. De verdad, hermano, de verdad. A veces Dios te dice, aquí, y primero te infartas, te desmayas y luego te levantas para tener que hacerlo. Porque no hay de otra, de verdad, hermano. Yo no quisiera llegar allá arriba. Ahí, ustedes saben que nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Y ahí nos va a decir, ¿no, Alex? A ver, mijo, yo te mandé a hacer esto. Entrégame cuentas. Y que salga uno, ¿cómo decía la abuelita? Con la batea de saliva. Decía más feo, ¿no? De babas. Y que le dije algo uno con que no pude, me dio miedo, me regresé, no entendí, me cobijé, me pretexté. Imagínate, ¿no? O que llegues y te diga, mira todo lo que tenía para ti. Y no se trata de los reinos de este mundo, sino se trata de las satisfacciones que Dios va a poner en tu corazón al ver que una persona sale de la oscuridad a la luz. Cuando un líder vive gozoso sin estar haciendo aquello que él entiende que Dios le ha llamado a hacer, sin duda alguna él habrá equivocado ese llamado. En otras palabras, si alguien se siente llamado a ser pastor, pero vive feliz sin serlo, esa persona ha sido llamado a pastorear, porque una persona con un verdadero llamado, dice, pero vive feliz sin serlo, esa persona no ha sido llamado a pastorear, porque una persona con un verdadero llamado a pastorear no se sentirá satisfecho hasta que no comience a oler a oveja. De verdad, hermano. De verdad, porque cuando se presenta la situación, ¿qué es lo que primero dice uno? Cuando ya está el llamado ahí, te está diciendo el Señor, tú hueles a oveja. Ya los hermanos, ya inclusive algunas hermanas por ahí te dijeron,
no sé si equivocadamente o proféticamente, pastor. No, pastor, no, yo no soy el pastor, es barbón aquel. O sea, empiezas, se ve, hermano. Digo, yo no sé si tienes el llamado o no, pero sí conozco que un pastor no es un simple predicador de la palabra. Un pastor huele a oveja. Un pastor que hace, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Me amas? Apacienta, cuida, alimenta. Eso tiene que hacer el pastor. No nada más es de dominguito, de predicar o de miércoles, no. Tiene que ir con la gente, ¿no? El otro día yo le digo a un hermano, acompáñame a ver a alguien. Me dijo, no puedo. Me dio tristeza en mi corazón. De verdad, le digo, vamos a ver a aquella persona que está con un padecimiento, ¿no? Me dijo, no puedo. Es más importante lo que estoy haciendo. Y me dolió mi corazón, pero digo, bueno, a lo mejor no es pastor, a lo mejor nada más es de dominguito. Entonces de esa manera dice, y es que el llamado de Dios es algo que arropa su mente. ¿Sí se entiende cómo que es arropar la mente? Te va cubriendo, o sea, no te deja salir del Señor. Tú ves a alguien, escuchas el llamado de auxilio de alguien y se te queman las habas por ir. De verdad, o sea, tú no es algo que tú lo hagas para llamar la atención, para poder estar en boca de todos. No, es una necesidad, quien sea. Salir a las 12 de la noche, salir a la 1 de la mañana, a las 3 de la tarde, a la hora que sea. Necesitamos, muchas veces me decían, ya está por dar a luz fulano y ahí vamos, ¿no? Muchas veces llega la hermana aquí chillando con ganas de darle una cachetada guajolotera para que se calme. Y vamos, ¿no? A donde sea. Sientes esa necesidad. No, qué pena, pastor. No, mi hija, o sea, no, hijo. ¿Cómo pena vas a sentir con alguien a quien Dios ha mandado a que te cuide, que te alimente y que te sustente? ¿Cómo vas a sentir? No sientas pena cuando sientas la necesidad de ven y con mucho gusto, lo que sea, lo que esté en las posibilidades, Dios provee. Entonces por eso dices algo que arropa tu mente y arropa tu corazón. Eso que le consume el corazón es lo que hace dejar la seguridad de lo que venía siendo para abrazar riesgos inherentes que ese llamado trae consigo. Y a veces no es fácil. A veces no es fácil dejar rápido las cosas, pero tarde o temprano se dejan, tarde que temprano. ¿Sí me explico? Ahí donde están sentados ahorita ustedes en el Salón Apocalipsis y Jeremías, eran unos locales que dejaban una buena entradita mensual, y me dijo el Señor sistemáticamente por algún tiempo, ya, no quiero que estés en yugo desigual. No quiero que estés en yugo desigual con los incrédulos. Pero ustedes creen que yo hice caso así de hoy me dijo y mañana ya lo hice. No, son luchas a veces, son decisiones, pero tarde o temprano se tiene que hacer. ¿Y cuál era el cobijo mío? Pues obvio. Sin embargo, yo ahí me daba cuenta que yo no estaba aprendiendo a confiar por lo que me está diciendo. A partir de este momento, el líder tiene más confianza en su llamado que en su persona. Claro. Usualmente el líder abraza su llamado desconociendo lo monumental del mismo y sin imaginarse las dificultades que se puedan presentar en el camino. Ministrar en el nombre de Dios de lo alto a ovejas compradas por el Hijo a precio de sangre y habitadas por la tercera persona de la Trinidad. ¿Oyeron eso? Qué precioso está. ¿Sí escucharon eso? Qué precioso es. A quien tú le prestes un servicio, a quien tú le sirvas. Las hermanas que están viniendo a hacer su servicio, los hermanos que están prestando su servicio, están realizando esto. Está precioso, miren, dice,
Usualmente el líder abraza su llamado desconociendo lo monumental del mismo y sin imaginarse las dificultades que se puedan presentar en el camino. Ministrar en nombre del Dios de lo alto a ovejas compradas por el Hijo a precio de sangre y habitadas por la tercera persona de la Trinidad no es poca cosa. No es poca cosa. Por eso yo veo a los hermanos obedientes, porque ya entendieron esto. ¿Sí? O sea, se sujetan a una autoridad que es Cristo. Pero también si vienen y desconocen y yo les digo, mira hermano, ahora te toca ahí y ahora te toca allá arriba, o sea, no están con su renuencia, ¿no? Sí, pastor, sí. ¿Y el pastor qué tiene que hacer? Salir y trabajar con ellos también. O sea, porque si no, entonces ¿cómo? Es necesario que cada líder entienda con exactitud la responsabilidad que tiene por delante cuando Dios le llama, cuando Dios le dice, ven. El líder que verdaderamente ha entendido quién es la persona que le ha llamado el Dios del cielo y de la tierra, tendrá una idea humilde de sí mismo. O sea, ahí es realmente donde se te va minimizando el egocentrismo. El Dios del cielo y de la tierra es nada más y nada menos el que te ha llamado, y tienes que responder con humildad, no con egocentrismo, no con fanfarronería, con humildad. Y jamás será arrogante, puesto que él entiende la magnitud de su llamado. Ese líder no se enorgullecerá de su llamado, de sus dones, ni de sus talentos, y mucho menos de las oportunidades que Dios le pueda proveer. Si él sabe caminar asido a la mano de Dios, ese líder desarrolla una confianza tal con su Dios que no se sentirá amenazado por el potencial de otros líderes. ¿Ya se entendió? Probablemente el día de mañana llegue otra mujer que tenga una mejor capacidad que tú. Eso no interesa. El día de mañana puede ser que aquí salga otro pastor con una mejor retentiva y con una mejor oratoria que yo y con un mejor pastoreo. Eso no es problema, se tiene que aceptar con humildad. Yo no puedo estar viendo a alguien que está desarrollando un trabajo mejor que yo y que me ponga celoso, o que me ponga egocéntrico, o que por tras bambalinas yo le esté echando tierra, ¿no? Por tanto, tiene la facilidad para relacionarse con otros líderes y la confianza para invitarles a que se unan a su equipo de trabajo. Gloria a Dios, lo que tanto hemos orado, ¿no? Digo, a veces las circunstancias Dios las maneja como Él quiere, Él es soberano, ¿no? Y se le voy a poner a una piedra en el riñón para ver si a ver de la necesidad, a ver si ya empezaron dos a predicar, ¿no? Y ya de ahí, a ver si se animan otros, pero ya saben que tienen, ¿no? Utiliza circunstancias. Y cuando lo hace es porque, como todo buen líder, reconoce sus fortalezas, pero también sus limitaciones. De veras, yo desearía no descansar, sino repartir el trabajo. Repartir el trabajo, como le dijo Yetro a Moisés, ¿no? Y que unos fueran, y que abriéramos más, miren, más lugares, que Dios nos abra las puertas para ir a más lugares. Necesitamos ir a predicar a la cárcel. Hoy con todo el dolor de mi corazón compartí algo de John MacArthur, pero también por el dolor en mi corazón porque a sus 81 años no ha ministrado en la cárcel. ¿Sí se dieron cuenta que eso dijo? No ha ministrado, y dice, pues si me van a meter a la cárcel por abrir la iglesia y por ir en contra de muchas cosas, pues voy allá y voy a ministrar en la cárcel, dice, porque nunca lo he hecho. Así es como a veces trabaja Dios. Entonces, necesitamos ir a la cárcel. Han pedido ayuda de más anexos, más horarios, ¿no? No nos dijeron una vez, Pepe, necesitamos que vengan 2 o 3 días a la semana, si se puede, pastor. ¿A qué horas? ¿No? Ahorita en cuanto pase ya ellos sí están regidos por semáforos,
Pues si no somos carros nosotros, ¿cómo nos vamos a regir por semáforos? Ah, bueno, también hay de peatones, ¿verdad? Bueno, entonces sí, sigan en casa. No, o sea, la situación es que en el hospital sí, hasta el verde ya dijeron, ¿no? Pero necesitamos ir a más lugares, necesitamos más gente que tenga esa pasión por ir a predicar el evangelio para que otro sea salvo. Dice aquí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, hace uso de varias ilustraciones para explicarle a su joven discípulo acerca de las responsabilidades del liderazgo y le menciona 7 ideas diferentes. Fíjense bien, le habla de que el líder es un maestro. Ya debe de saber enseñar la palabra. No está diciendo un erudito, no está diciendo alguien que no se equivoca. No está diciendo, no, está diciendo un maestro. Puede tener limitaciones, puede tener equivocaciones, pero sobre todo debe de dejar su ego, porque cuando se equivoque, tiene que reconocer que se equivocó para enmendar. Un soldado, ¿no? ¿Quién vio el desfile ahora? Yo. ¿Quién vio el desfile? Ya vieron a los soldados, los mandan y obedecen. Tiene que obedecer. O sea, un soldado no se pone al brinco, obedece las órdenes que le manda su comandante en jefe. El privilegio que tenemos nosotros, a diferencia del mexicano, es que el mexicano soldado tiene de comandante en jefe a López Obrador y nosotros tenemos a Cristo. ¿Ya se entendió? Ese es nuestro comandante en jefe, el Señor Jesucristo, no el señor López Obrador. Un atleta, ¿qué hace un atleta? Exacto, y además tiene que restringirse para poder ganar la presea y por eso tiene que echar mano de la templanza, porque sin la templanza es fácil que el pan nuestro de cada día le gane, ¿no? Las conchas, las roscas, los fum. No tengo ni esto ni lo otro. ¿No? Por eso tiene que ser un atleta, un líder tiene que ser un atleta, tiene que ser disciplinado. Un labrador, y no se está refiriendo al perrito, o sea, no, un labrador, ¿qué hace un labrador? Sí, abre surcos. Ahora es fácil con la tecnología. Antes se usaba el yugo que decía Pablo, que no se pongan en yugo desigual. No, ahora antes el buey tenía que abrir. No, ahora ya está, discos agrícolas, tractores que, no. Como que ahora el Señor nos la ha puesto más tranquila. Tenemos todo un internet que sabiéndolo usar adecuadamente es maravilloso. Tenemos libros de todo tipo para empezar a abrir surcos. Un obrero, ¿qué hace un obrero? Sí, un obrero tempranito, mira, el obrero entra a las 6 de la mañana, se va de su casa a las 4 o 5 de la mañana. O sea, hay que levantarse temprano, hay que estar velando, ¿no? No te estés parando a las 11 de la mañana, hermana. Tempranito, ya tienes que estar orando, ya tienes que estar, no, porque un vaso, sí, y un vaso de honra, ¿no? Y un siervo, ¿qué es un siervo? El doulos, el esclavo de Cristo, ¿sí? El doulos que le llama la palabra griega, un esclavo de Cristo. Esas ilustraciones es de lo que es un líder. Ahora vamos a ver, yo te lo dije así rápidamente, pero vamos a ver rápidamente cada una de estas características. Un maestro, como maestro, el líder debe enseñar a otros, ¿cierto? Duplicarse en ellos, que otros, lo que tú les enseñas, se duplique uno y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Antes, en la otra iglesia donde íbamos, donde nos salimos por mala doctrina, tenían un ritual y se veía chévere,
¿no? El 25 era el culto de luces que hacían. El 24 de diciembre hacían un culto de luces. Le llamaban de luces, pero era para que llevaras tus primicias, ¿no? Para que llevaras tu aguinaldo. Y entonces, a la entrada te daban una velita, de esas de las del pastel, de las chiquitas. Pum, te daban tu velita y daban todo el contexto y las alabanzas y luego de repente daban aquellos versículos de donde el Señor Jesucristo es luz. Y de repente apagaban todas las luces del templo y prendía el pastor la primer velita y así de adelante para atrás iban prendiendo las velitas. Así, y se veía bonito, ¿no? Y decía, así es como una vela enciende otra y otra y otra. Y nos emocionábamos hasta el llanto, ¿no? Pero era con otro motivo. Pero se veía chévere. Y eso es lo que está diciendo, que tú debes duplicarte en ellos y moldearlos. Pero la verdad es que nadie puede moldear a otros si su carácter no ha sido moldeado primero. O sea, tú no puedes moldear a otros si tu carácter no es... ¿Tú le quieres enseñar a alguien disciplina? Exactamente. ¿Tú le tienes que enseñar a alguien paciencia, bondad? Ya tienes que haberla trabajado. Ya tiene que estar en tu carácter. No es que nunca te enojes. No, o sea, porque a veces se equivoca la gente. No, es que ese pastor quiere perfección. No. La palabra dice que tú tienes derecho a enojarte. Y eso es algo que todos tenemos ese derecho a enojarnos. Pero dice la palabra que tu enojo no se ponga ¿hasta cuándo? Hasta el sol, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que no estés de neurótico todo el tiempo, hombre. Que no te resientas, que no odies. O sea, puedes enojarte y inmediatamente salir de ahí, perdóname, una oración, ¿no? Y mantener un optimismo en tu carácter. Entonces, por eso dice, nadie puede moldear a otros si su carácter no ha sido moldeado primero. Un maestro es un estudiante y no un estudiante cualquiera, sino un buen estudiante para poder transmitir buenas enseñanzas a sus alumnos. Nadie a quien no le gusta estudiar podrá desempeñar bien una función de maestro. Pablo es muy específico cuando le habla a Timoteo de que tenemos que enseñar a los demás. ¿Ya se entendió? O sea, si tú no te gusta agarrar el libro para leer y estudiar, ¿cómo vas a ser un maestro? Con el libro vaquero no se puede, con el muy interesante menos. ¿Qué más revistas se leen por ahí todavía? A ver, díganme, ayúdenme. No, nadie se va a balconear, ¿verdad? Con el caballo de Troya menos, ¿no? Entonces, no, tenemos muchos libros que nos ayudan, comentarios bíblicos de sana doctrina, pero el más importante es la Biblia, ¿no? Ustedes lo saben. Y de ahí podemos tener apoyos de diferente manera. La Biblia le habla de buscar hombres idóneos en quien reproducir la enseñanza, en quien reproducirse a sí mismo. El maestro debe ser diestro en el manejo de la información, debe estar más avanzado que aquellos a quien dirige, debe vivir apasionado por aquello que estudia para poder enseñar a otros y debe ser alguien que no necesite ser empujado para estudiar ni para enseñar. El líder de Dios es un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15, hermano. Ahí está. Es un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Y dice, el maestro vive para enseñar. De hecho, uno de los requisitos para ser anciano en la iglesia es la habilidad para la enseñanza. Primera de Timoteo 3:2. Pablo afirma que el anciano debe ser apto para enseñar. En ese texto, el término usado que implica claridad al hablar. El maestro debe ser un buen comunicador de la verdad de Dios, un conocedor de la palabra, alguien que hable con autoridad y convicción. Aquí déjame hacer una puntualización. Hablar con claridad y hablar con convicción no es ser grosero, ¿eh? Yo te puedo hablar fuerte
Yo te puedo reprender, inclusive, pero no siendo grosero, sino dice la palabra aquí con autoridad. Y a mí me llega siempre esa situación cuando uno de los escribas decía del Señor Jesucristo, Él habla no como los escribas, sino como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué decía eso? Porque todo lo que Jesús hablaba, lo vivía. Tú no puedes hablar con autoridad si no lo vives. Estás incapacitado para ello. Los escribas, ¿qué hacían? Hablaban bonito, pero eran hipócritas. No lo hacían, lo que hablaban no lo hacían. Pero Jesús sí, el Señor Jesucristo sí. Entonces, por eso dice, el maestro debe de ser un buen comunicador de la verdad, conocedor de la palabra, alguien que hable con autoridad y convicción, pero como es lógico pensar, nadie puede enseñar lo que no sabe. Obvio, ¿no, hermanos? Nadie puede dar lo que no tiene. De manera que los ancianos tenían la enorme responsabilidad delante de la congregación de ser estudiosos de la palabra para poder enseñarla. Aquí tenemos pocos libros, hermano, pero siempre están a tu disposición. Yo les he dicho, el día que quieran hacer una investigación, ya vamos a tratar de hacer una repisita por allá atrás, Pepe, y vamos a poner todos los libros. Ahorita ya está por llegar otro que pedí, que es el comentario bíblico de todo el libro de Romanos. Está precioso, ¿sí? Para que ustedes cuando quieran pueden venir aquí a la iglesia, se sientan allá atrás y sacan su estudio, lo que quieran, o cuando estén aquí les sacan copias con el teléfono, no lo sé, pero que ustedes se interesen, hermano. Un soldado. Por otro lado, un soldado es disciplinado, respetuoso, cumplido de su deber, es una persona que reconoce y respeta las líneas de autoridad, sabe recibir y cumplir órdenes. El soldado es consciente de que es un hombre, ¿de qué creen? De batalla. Cuando nosotros no estemos conscientes que esta es una guerra espiritual, no vamos a sacar provecho acerca de lo que nos diga Cristo. ¿Por qué es una guerra espiritual, hermano? Porque nuestra lucha, nuestra contienda, dice la palabra, no es con las poderosas armas del mundo. ¿Cuál sería una poderosa arma del mundo? Yo hoy vi un desfile completo de ellas. Cañones, tanques antiaéreos, metralletas. O sea, esas no son nuestras armas. Ni tampoco habla Pablo de las armas del mundo, filosofías mundanas, ¿no? Ni psicología, ni nada de eso. Esas no son nuestras armas con las que vamos a pelear. La batalla espiritual se lucha con las armas poderosas en Dios, que es su palabra. Y no los vas a agarrar a bibliazos por tirarle sus ideas. Todo ser humano, antes de conocer de Cristo, antes de ser nacido de nuevo, trae fortalezas, dice la palabra, ¿recuerdan? Trae unas fortalezas aquí en la mente. Hagan de cuenta que son unos muros como más grandes que los de Jericó. Esos muros ellos defienden, yo los tuve, yo defendía. O sea, cuando la palabra de Dios venía y me pegaba así de frente, defendía yo a capa y espada. Primero, pues mi alcoholito, ¿no? No. La Biblia dice que no debo de tomar, ¿no? Entonces, la cuestión era que la lucha espiritual del soldado va a pegarle al aquí, trae idolatrías, ¿qué más? Todo tipo de pecado, ¿no? Lujuria, egoísmo, codicia, soberbia, todo esas son las fortalezas que llega la palabra y te pega. Por eso, en primera instancia, en los primeros días que yo llegaba a la iglesia, salía como adolorido, porque me estaba dando con un garrote el Señor espiritual tremendo a lo que yo era, y me revolvía así como... ¿Han visto cuando le echan sal a un tlaconete? ¿Cómo se hace? Oh, sí, brother. Porque no está uno dispuesto a aceptar la verdad de buenas a primeras. Por eso dice el soldado
es un hombre de batalla. Un soldado en el ejército no puede ser una persona rebelde, porque si lo fuera, ¿qué le hacen? Lo expulsan, sáquese de aquí. De esa misma manera, antes de usar a un líder, Dios tiene que romper en ese hombre su espíritu de rebeldía, porque no hay nada más perjudicial y destructivo que un líder rebelde. En 2 de Timoteo 2 leemos que un soldado no se enreda en los negocios de la vida diaria. Uno de los comentarios consultados habla de que el soldado necesita dejar atrás todas sus actividades seculares para alistarse en el ejército, y de cómo el ministro de Dios, el pastor y los líderes necesitan tener la misma disposición, dejando todas las demás actividades del mundo que le impiden abrazar la causa de Cristo con todas sus fuerzas, con toda su entereza. Sí. ¿Ok? Un atleta. En el planteamiento de Pablo, el líder de Dios debe ser no solo un maestro y un soldado, sino también un atleta. Un atleta, dice, ya me perdí, aquí está. Esto implica entrenamiento, sacrificio, horas de sueño perdidas, esfuerzo supremo. El atleta, al igual que el soldado, es altamente disciplinado y se familiariza con las reglas para poder competir sin ser descalificado. No gana el premio si no compite de acuerdo con dichas reglas, y cuando quiere participar en unas olimpiadas, somete su cuerpo a un entrenamiento riguroso y a todo tipo de sacrificio. ¿Sí se entiende? O sea, además aquí dice, ¿no? Dios dice que nos va a dar un premio, nos va a dar una corona. No debemos prepararnos por la corona, porque esa es una consecuencia de Dios que va a dar. Sino simplemente para qué. ¿Qué trae como consecuencia ser disciplinado? ¿Qué trae como consecuencia eso? Carácter, ese es el carácter. Cuando tengo ganas de gritar, disciplínate. Cuando tengo ganas de injuriar, ¿no? A nosotros los varones somos los responsables de llevar un buen optimismo en el hogar, hermano. De verdad. De nosotros depende mucho que haya esa disciplina. Porque la mujer tiene otra característica, la mujer es un poquito más como ayuda idónea, ¿no? Y esa ayuda idónea a veces te está diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas... Entonces tiene uno que echarle más carácter, como es la ayuda idónea. Entonces, carácter, hermano, porque si no, ¡prum!, explotas, ¿no? Ok. Al hablar de las reglas, el apóstol se está refiriendo a los principios de la palabra, pero también a muchas otras actividades que están relacionadas con el llamado a liderar. En 1 Corintios 9:27 leemos, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Fíjense nomás, ¿no? Dice, yo predico la palabra, pero si no me la aplico yo esa palabra, o sea, voy a quedar descalificado. O sea, si yo les digo aquí, fíjense bien, les voy a poner un ejemplo. Yo aquí les digo, hermanos, nosotros los cristianos debemos de ser fieles a nuestra esposa. Se acabó el adulterio, ya no más, ¿no? Y constantemente les predico yo esto. Y al rato yo caigo en adulterio. No quedo descalificado y hasta pierdo mi ministerio, hermano. Porque el pastor debe de ser uno de los requisitos, marido de una sola mujer. Y al caer en adulterio, al tener otra mujer, entonces ahí pierdo mi ministerio. Dios me puede restaurar, Dios me puede perdonar, sí lo puede hacer. Pero
quedo descalificado. Ok, aquí Pablo hace alusión a los deseos y pasiones de la carne que nos llevan a pecar, ¿ok? Un líder de Dios no puede dejarse llevar por estos deseos ni tomar el camino de menor resistencia de la comodidad y la conveniencia. Un verdadero atleta no piensa de ese modo, no corre de esa forma ni compite de esa manera. No es tramposo. No es tramposo. ¿A cuántos atletas no descalificaban en la famosa caminata? ¿Se acuerdan? Que decían que flotaban, ¿no? No ponían los pies en el suelo y pum pa' afuera por tramposo. No, no se puede así. Un labrador. La próxima figura de comparación que Pablo usa es la de labrador. Cuando pensamos que un labrador de los tiempos pasados y tal vez aún hoy, nos viene a la mente la figura de un hombre que está sembrando una semilla que no es de él, en un campo del cual no es dueño. ¿Lo va entendiendo? Ok. Para una cosecha que tampoco le pertenece. Semejante a esto es nuestro trabajo. Sembramos la palabra de Dios en el corazón de hombres y mujeres que no nos pertenecen. Porque como es una dificultad que luego a los feligreses, a las ovejas, las tienes como si fueran tuyas. No, hermano, no son tuyas las ovejas. No tienes por qué adueñarte de ellas, no tienes por qué manipularlas, no tienes por qué sobajarlas, no tienes por qué abusar de ellas. No sé si alguno de ustedes ha vivido una experiencia así con alguien de alguna iglesia, ¿no? Que parece que eres de su propiedad y pum, para allá y para acá. No, dice aquí claramente, no es, dice, semejante a esto es nuestro trabajo. Sembramos la palabra de Dios en el corazón de hombres y mujeres que no nos pertenecen, para que Dios sea el que recoja la cosecha y para que Dios sea glorificado. Pero la mejor parte es que la cosecha nuestra, es decir, nuestra salvación, está garantizada, garantía que no cualquier labrador puede tener. Un obrero y un siervo. La función de un obrero en el liderazgo está íntimamente ligada a la séptima y última ilustración de Pablo, es decir, a la del siervo. El término usado para siervo es el doulos, que significa un esclavo que ha permanecido en esclavitud por amor al amo. En la antigüedad, en Israel, se solía liberar a los esclavos cada 7 años según la ley de Moisés, lo que veíamos el lunes. Pero ocasionalmente uno de esos esclavos decidía no dejar a su amo y pedía quedarse sin disfrutar de sueldo. Ese esclavo era marcado con un arete y pasaba a ser el doulos. Fíjense, lo liberaban a los 7 años y decía, no, yo me quiero quedar con mi amo. Un esclavo no tenía voluntad propia y estaba siempre a merced de su señor. De igual manera debe ser el líder de Dios, un doulos. Hay una enorme diferencia entre un asalariado y un siervo. En el mundo, el asalariado piensa en función de resultados o de éxito. Contrariamente, un siervo piensa en función de obediencia y de sometimiento. ¿Van viendo la diferencia? Por eso es que al trabajo no faltan, pero a la iglesia sí. Al servicio también, pero al trabajo no. En torno a la obediencia debemos recordar que esta comienza en la mente con una decisión, pero termina como un deseo del corazón y una acción de voluntad. Mientras el asalariado piensa en la felicidad, el siervo anhela la santidad. Cosas diferentes. Mientras el asalariado piensa en recibir, el siervo piensa en dar. Mientras el asalariado piensa en los privilegios, un siervo piensa en las responsabilidades. Un asalariado no trabaja con esmero si ve que otros se descuidan. El siervo, en cambio, no se siente motivado por el trabajo del otro, sino por el amor a su señor. La medida de un hombre no es a cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres sirve. ¿Ok?
¿Ok? Un vaso. Finalmente Pablo compara al líder de Dios con un vaso. Dice que si uno no se limpia de estas cosas, será un vaso. Dice que si uno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. No se vaya a caer la niña aquí. Ok. Un vaso, esto está en 2 de Timoteo 2:21. Un vaso es un instrumento para uso del hombre. En la misma medida, el líder es un instrumento para uso de Dios. Decía un pastor que el éxito está condicionado en buena medida a la pureza y perfección del instrumento. ¿Ya se entendió? ¿Cuál es el éxito de nosotros? El éxito, te lo voy a repetir, sí, porque hay muchas personas que tienen problemas con eso del éxito. Quieren éxito a través de dinero, de prestigio, de poder, de ser don señor, y entonces eso sienten que es el éxito. No, el éxito está condicionado en buena medida a la pureza y perfección del instrumento. No es el talento lo que Dios más bendice, sino la semejanza a Cristo. El vaso requiere ser limpiado. De igual forma, Pablo les recuerda a los líderes que no hay forma de que Dios pueda usarlos si no se santifican primero. ¿Ven por qué pido yo en la entrevista que a ver cómo anda la santidad? La utilidad del vaso depende de la santificación del mismo. El uso que Dios vaya a darnos dependerá del grado de santificación que alcancemos. No hay nada que interfiera en los planes de Dios, pero si hay algo que impide que Dios haga algo en nosotros y a través de nosotros, es la presencia del pecado en nuestras vidas. Si tú estás pecando y estás de necio y testarudo, eso no va a interferir los planes de Dios. ¿Ya se entendió? Simplemente te remueve y Él sigue cumpliendo sus planes. Pero dice aquí que tú eres el que pagas los platos rotos. La falta de integridad implica doble estándar, doble ánimo o falsedad en la palabra dada. ¿Ya se entendió? La falta de integridad implica doble estándar, doble ánimo o falsedad en la palabra dada. Implica muchas veces decir una cosa y hacer otra, prometer algo hoy y hacer otra cosa mañana, aparentar tener un carácter santo, aun cuando las actitudes demuestran todo lo contrario. Sin embargo, hay algo que debemos tener muy presente y que es que integridad nos lleva implícito una ausencia. Sin embargo, hay algo que debemos tener muy presente y es que integridad no lleva implícito una ausencia de debilidades. ¿Ok? Cuando tú eres íntegro, no quiere decir que seas perfecto, sino que vas a seguir teniendo ciertas debilidades. La debilidad del líder tiene que ver con su humanidad, nunca con su integridad. Y Dios conoce la diferencia. ¿Por qué aún nosotros no somos perfectos? Porque todavía tenemos imperfección. ¿De acuerdo? Pero Dios sabe eso. Y Dios sabe el deseo, ¿sí?, de no estarnos cobijando. Por eso mucha gente que de las falsas religiones nos ha metido, se ha hecho una expectativa del cristiano, de la iglesia cristiana, porque cuando ellos ven una iglesia cristiana en donde no hay integridad, hay falsedad, hay mentiras, hay inclusive hasta doctrina de demonios, las catalogan igual. ¿Sí se entiende? Nosotros sabemos que cuando una iglesia cristiana muestra al mundo una situación así, el mundo cataloga así. No conocen, pero para la gloria de Dios hay comunidades cristianas como esta, en donde tratamos de llevar una integridad que realmente glorifique a Dios y que nos apegamos a la palabra y estudiamos cuidadosamente. Y aún así, no somos perfectos, tenemos muchos errores. Y eso Dios lo sabe. Y por eso, nos ha llevado el Señor y nos ha guardado.
y el próximo 27 de septiembre cumplimos ya 6 años ininterrumpidos de estar dando la palabra. A Dios gracias, ¿sí? Y entonces por eso se menciona esto aquí. Uno de los mitos acerca del liderazgo es que los grandes líderes de Dios no pueden permitirse el lujo de fallar y que por tanto no pueden tener debilidades. Es un mito, es una mentira eso. En el Antiguo Testamento hay varios líderes que considero mis favoritos y uno de ellos es Moisés. Cansado de oír las quejas del pueblo, Moisés se dirige a Dios en su desesperación y frustración. Esas fueron las palabras de este gigante en un momento de debilidad de su liderazgo. Fíjense lo que dijo. Vayan a Números 11. Números 11, del 11 al 15. Números 11, del 11 al 15. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? Fíjense cómo le habló Moisés al Señor. ¿Por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo este pueblo? ¿Fui yo quien le dio luz para que me dijeras: llévalos en tu seno, y como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no permitas ver mi desventura. ¡Bum! Moisés, el siervo muy amado de Dios, se desesperó. Cualquiera de nosotros le puede pasar. Yo estoy como a 2 rayitas de decir esto. No es cierto. Moisés en ese momento acusó a Dios de tratarlo mal y desilusionó tanto con su maltrato que preferiría estar muerto que continuar así. Otro de mis héroes en la Biblia es Elías. Este hombre de Dios, en un momento dado, estaba tan cansado de la situación que le rodeaba que también le pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, hay que destacar de estos 2 hombres, y es que ni Moisés ni Elías criticaron a Dios, ni salieron a hablar mal de Dios con otros. Tampoco tergiversaron los hechos, ni le dijeron una cosa a Dios y otra a los demás. Un líder de integridad sabe a dónde ir cuando su carne flaquea. No va a buscar el descanso que el mundo le pueda ofrecer. Va directamente en busca de Dios. Cuando va, no trata de racionalizar las cosas ante Dios, ni trata de diluirlas. Habla con Dios y en su integridad le dice a Dios tal las cosas como las siente. La integridad moral de una persona consiste en no estar dividido, en ser consciente de mente, voluntad, emociones, acciones con relación a los propósitos de vida que le ha dado el Señor ahora. Y quiero cerrar con una reflexión nada más. El liderazgo dentro del pueblo de Dios debe verse como un llamado y un privilegio. Así debe de verse. Nunca como una recompensa por los años de servicio. Jamás. Por mucho tiempo se ha dicho que a quien Dios llama, Dios equipa. Por tanto, los que hemos sido separados por Dios para la labor de liderazgo, necesitamos entender que tanto el llamado como los dones y talentos que podamos poseer nos han sido dados por pura gracia. Eso nos debe llevar a conducirnos de una manera humilde y con una actitud de agradecimiento hacia Dios, quien Él nos lo ha dado. Y este es el término de este estudio, hermano. Si en un momento dado quisieran ver la primera parte, ahí está en YouTube. Pero creo que ha sido de mucha bendición poder abordar esto porque cada año Dios trae nuevas situaciones a la congregación. Y yo espero que este año realmente
haya hermanos y hermanas que puedan asumir una responsabilidad con Dios y verán que no se van a arrepentir. Y este estudio aquí está, ¿no? El que lo quiera, yo se lo puedo proporcionar en copias, lo pueden estudiar 1, 2, 3, 5, 1000 veces las que quieran. Yo lo asumo a cada rato porque sí es verdad, ¿no? Como humanos a veces nos cansamos, como humanos a veces nos decepcionamos, como humanos a veces tronamos, pero siempre tenemos que regresar a Dios para que de esa manera Él nos vuelva a fortalecer a través de sus oraciones, inclusive ustedes lo han visto, a través de las enfermedades, a través de todas las implicaciones que pueda sufrir un líder que las va a ver. O sea, Dios tiene algo reservado precioso aquí y allá. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche, en donde hoy nos has hablado acerca del liderazgo, Padre, y nos has confrontado con nuestro pecado, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos tener la esperanza de tus palabras que son eternas y poder asumir esto, Señor. A pesar de los pesares, Señor, a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis quejas, a pesar de mis pretextos y de lo que yo pudiera considerar más importante que esto. A pesar de todo esto, Señor, tú respaldas, tú equipas y tú sostienes, Padre. Bendito seas, Padre. Todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice...